Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar el problema que estamos analizando y para volver a tenerlo presente les presento nuevamente el diagrama todo. Aquí lo tienen. Es una barra y un disco unidos con este resorte de 8800 y la barra a su vez unida a este resorte de 2500 a un soporte fijo. La cotación de 46 hay que corregirla, es aquí, al punto de apoyo. La longitud total de la barra B es la suma de 46 y 29, es decir, 75 centímetros. El radio del disco, 16 centímetros. Ruedas sin deslizar. Se trata de calcular las frecuencias naturales de vibración de este sistema. Y ya habíamos avanzado. Centroidal de la barra, cuando se habla de masa por longitud al cuadrado, resulta 0.1406, pero ese es el centroidal. El centroidal del disco, un medio de mr cuadrada, 0.64. Pero hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Al centroidal hay que sumarle el producto de la masa por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Para la barra, los 9/64, hay que sumarle 3 por 0.375 o 37 centímetros y medio, ¿sí? Que es entre el centroide y el extremo. Resulta 0.5625. Y para el disco, al 0.064, hay que sumarle 5 por 0.16 al cuadrado. Y ese es el resultado. Ya lo habíamos visto la sesión anterior. En el diagrama de cuerpo libre de posición intermedia, vibrando, llegamos a esta propuesta. La barra se considera en este instante de la vibración desplazada hacia la derecha, un ángulo θ1, y también hacia la derecha el disco, un ángulo θ2. Los subíndices 1 y 2 son precisamente para distinguir que se trata de la masa 2 o de la masa 1, que es la barra. Como conserva la forma recta la barra, el ángulo θ1 define que la distancia del punto C original al punto C ya desplazada la barra, pues se le está llamando X1, aunque es un arco de circunferencia, por ser tan pequeñas las vibraciones, los ángulos que se generan, se puede considerar como segmento recto. Punto 46 θ1 es esta distancia desde aquí hasta acá. Y se le llamó X2 al desplazamiento que tiene el centro del disco. Aquí estaba originalmente y desplazado el ángulo θ2 va a estar aquí. Entonces esta distancia se está llamando X2 y se evalúa su magnitud con 0.16 por θ2, o sea, es el radio por el ángulo en radianes, 0.16 θ2.
como ya se ocupó X1 y X2, pues a esta distancia, desde el punto B en la posición de equilibrio, hasta el mismo punto B, pero ya desplazada la barra el ángulo θ1, esa longitud que también se considera recta, aunque sea un arco de circunferencia, pero pues prácticamente recta por ser pequeño, el ángulo se le llama X3, punto 75 por θ1. Punto 75 es toda la distancia, por θ1 me da este arco de circunferencia. Es necesario observar que debemos de considerar el peso en esta posición vertical de la barra, porque sí causa momentos respecto a este punto que es el pivote, ya que su línea de acción va a pasar por aquí. O sea, este es el brazo de palanca, el punto 375 de θ1. Hay que formar las ecuaciones I alfa, porque es vibración oscilatoria, I alfa igual a suma de momentos. I alfa igual a suma de momentos, tanto para la barra como para el disco. Por favor, dedíquense a eso ahorita. Obtener la ecuación I alfa igual a suma de momentos para la barra y para el disco. Ahorita, por favor, y lo checamos enseguida.
Vamos formando juntos la ecuación para cada una de las masas. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Empezamos con la de la barra. Y alfa 1 es del lado izquierdo. Entonces anotan 0.5625 por alfa 1. Igual, como el positivo es a favor, esta fuerza de 29.43 produce momento a favor de las manecillas, es positivo. Entonces escriban igual y del lado derecho el primer término debe ser 29.43 que multiplica a 0.375 teta 1. Positivo ese término. Siguiente término. También positivo porque F2, su línea de acción llega aquí y el brazo de palanca es 0.46 metros. Todo lo vamos a poner en metros. Entonces, colocas F2 que multiplica a 0.46. También positivo. Llevamos dos términos positivos. Más 29.43 por 0.375 teta 1 más 0.46 por F2. Y el de F1 sí es momento negativo porque va contra las manecillas. Coloca menos 0.75, que es la suma de este 0.46 y 0.29, menos 0.75 que multiplica a F1. Ya, eso es todo lo que debe contener la ecuación correspondiente a la barra. Repito, y alfa 1 que se va a escribir como 0.5625 de alfa 1 igual más 29.43 por 0.375 de teta 1 más
.46 que multiplica a F2 menos 0.75 que multiplica a F1. Ya, luego nos dedicamos a considerar la magnitud de F1 y F2. Así queda. Ahora veamos la ecuación de la masa 2, el disco. Debe ser I alfa 2. ¿Cuánto resultó I del disco? ¿Lo tienes ahí? 0.192. Entonces debe ser 0.192 alfa 2. Anótalo. 0.192 alfa 2. Igual a menos 0.16 por F2. Repito, menos 0.16 de F2 del lado derecho. Eso es todo. Es todo lo que debe llevar la ecuación del disco. Ahora, para sustituir F1 y F2, ahí donde se dejó la ecuación de la barra, va F1, pero la magnitud de F1 la calculas con 2500, es que vale, la constante vale 2500. 2500 por 0.75 de teta 1. 2500 por 0.75 resulta 1875 teta 1. Así que la magnitud de F1 es 1875 teta 1. ¿Cuál es la magnitud de F2? Bueno, por lo mismo que ya revisamos en ejemplos anteriores, en unidades anteriores, si el extremo izquierdo del resorte se desplaza a la distancia x1 y el extremo derecho del resorte se desplaza a la distancia x2, este dibujo no está a escala y podemos suponer libremente, sin problemas, que x2, aunque esta es la forma de calcularlo, que x2, esta distancia, valga, por ejemplo, 13 micras. El extremo derecho se desplaza 13 micras hacia la derecha y que esta distancia sean 6 micras. Si el extremo izquierdo del resorte se desplazó solamente 6 micras, pero el derecho se desplazó 13 micras, pues entonces hubo un alargamiento. La diferencia 13 menos 7 resulta 6 micras de alargamiento. Entonces esta fuerza es de tensión y está bien dibujada. Conclusión. Calculamos F2 para cualquier par de desplazamientos X2 y X1, suponiendo que X2 sea más grande que X1, como 8800 multiplicando a la resta X2 menos X1. 8800 que multiplica a 0.16 teta 2 menos 0.46 teta 1. Vamos a calcular eso. F2 lo calculamos con 8800 por 0.16 1408 teta 2. El primer término de los dos que forman a la magnitud de F2 es 1408 teta 2. Segundo término, menos, y ahora multipliquen 8800 por 0.46, 4048, menos 4048 teta 1. Y esa es la ecuación ya de la barra si sustituyes F1 y F2. Y acá queda definida la del disco al sustituir la magnitud de F2. Vamos a verlo.
Aquí está. Punto 5625 de alfa 1, el peso por el brazo de palanca. Aquí está el 1408 teta 2 menos 4048 de teta 1 por el 0.46. Se está sustituyendo la magnitud de F2. Y el menos 1875 teta 1 por el punto 75. Esta es la magnitud de F1. El signo menos porque va en contra de las manecillas. Obtienes la reducción de este 3257 veces teta 1, ¿de dónde sale? Pues de aquí es que teta 1 aparece dos veces, en este término y en este. En los dos va a ser negativo, ¿no? Aquí es menos y aquí también. Entonces va a resultar negativo y la suma. Por favor, verifica ahorita. 4048 por punto 46. Dime cuánto resulta en enteros y decimales. 4048 por punto 46. ¿Qué resulta? 1862.08. Muy bien. Sí, a ese le vamos a sumar ya que los dos son negativos. 1875 por punto 75. $1406.25. Ok. Bueno, entonces de ahí se supone resulta este valor de 3257. Porque también falta sumar algebraicamente este, que también tiene teta 1. ¿Sí? Aquí hay teta 1, aquí también y aquí también. Entonces falta sumarle este para checar el 3257. Sí, resulta, ¿verdad? 4048 por punto 46, sumado con 1875 por punto 75. Tienes teta 1. Resulta negativo. Y luego sumamos algebraicamente con este término que es positivo. Y de ahí resulta el menos 3257.29375 de teta 1. Sí, profe. Ok, gracias. ¿Y el 647 de dónde? Pues del 1408 por el punto 46. Está aquí en teta 2. Es positivo. Chécalo también. Sí, también, profe. Gracias. Entonces pasamos al lado izquierdo todo y queda la ecuación 1, así como te la presento. Y para el disco D hacemos el mismo procedimiento. Y llegamos a esta ecuación. Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2, bueno, así se les numeró. Son las ecuaciones de movimiento de la barra y del disco, respectivamente. Se hace esta propuesta, que teta 1, es decir, la solución para el desplazamiento de la barra, ¿no? El desplazamiento angular. Teta 1, recuerden que es de la barra y teta 2 es del disco. La proponemos así: A seno de omega t más phi
donde phi puede ser 0. Podría tomar cualquier otro valor, pero bueno, sin problemas. Y teta 2, B, seno. Si colocas A mayúscula y B mayúscula, debes de estar consciente de que representan amplitudes. Es la amplitud de el giro inicial. A la barra se le puede dar un giro inicial de, pues, por ejemplo, 8 grados. 8 grados, a ver, por favor, transforma 8 grados a radianes. ¿Cuánto te da? Ocho grados a radianes. ¿Quién dice yo? 0.139.626. Sí, radianes. O en fracción, en términos de pi, sería 2,45 de pi. Sí, puede ser ese el valor de la amplitud A. Nada más en radianes, se coloca aquí en radianes, aunque lo mencionemos como grados, ya al momento de colocarlo lo debes de colocar en radianes, como 2,45 de pi o como 0.1396. Y B puede tener otro valor. ¿Qué es B? El giro que se le da inicialmente al disco. Esa es la amplitud. Puedes mencionarlo en grados, pero lo escribes en radianes. Podrían ser 5 grados. Le das 5 grados y a este le das 8 o viceversa. Y esa es la amplitud. Bueno, esa es la propuesta y eso implica que si la derivas 2 veces obtienes las aceleraciones respectivas. Para teta 1 obtienes alfa 1, para teta 2 obtienes alfa 2. Las posiciones teta 1, teta 2 y las aceleraciones alfa 1 y alfa 2 vas a sustituirlas aquí en las ecuaciones 1 y 2. Aquí hay aceleración 1, posición 2, aceleración 2, posición 2, posición 1. Digo posición, es posición angular. Posición angular. Es lo que hay que hacer. Para eso se hace la propuesta y se deriva. Entonces, al sustituir en la 1, tienes 0.5625 por alfa 1, pero alfa 1 es todo lo que tienes aquí, más 3257 por teta 1. Entonces, por eso va a seno de omega t más i, porque debes de colocar teta 1, menos 647 por teta 2, igual a 0. Simplificar significa que dividas todos los términos entre seno de omega t más i. Aquí desaparece, desaparece, desaparece. Te quedó así, ya factorizado, porque hay dos términos que tienen a. Este a multiplica al número positivo 3257. Y aquí a multiplica al menos omega cuadrada por 0.56. Lo factorizas y te queda así. Todo esto por a menos 647 por b. Así te queda la ecuación 3. Pero hay que, bueno, le estamos llamando 3. Impar, impar. A la que viene del 1 le llamamos 3. Y también lo hacemos con la ecuación 2. Sustituyes, es i.192 por alfa 2. Alfa 2 es esto. Ahí lo colocas. Más 225.28 por teta 2. Menos 647 por teta 1. Igual a 0. Igualmente eliminas la función y te queda así. Factorizado. Un término en A y otro término en B.
¿Dudas hasta ahí? Creo que no, profe. Okay. Muy bien. Entonces, formas el determinante con los coeficientes. Recuerda que hay una solución trivial que no sirve, es cuando A y B valen 0. No, se descarta y formas el determinante con los coeficientes. En la 3, el primer coeficiente es este, todo lo que está en el paréntesis. Pues ese igualito lo colocas aquí. Para terminar con ese renglón, hace falta el menos 647. Lo escribes ahí. Y ya terminaste con el primer renglón. Ahora vas con el segundo renglón. Eso lo ves aquí en la 4. Primer término, menos 647. Segundo término, todo lo que tienes en el paréntesis. Ahí está. Igualito. Con eso ya tienes formado el determinante. Que así le quisieron llamar, bueno, pues ya, así se llama. Hay que resolverla. A ver, vamos resolviéndola juntos. Como ya sabemos que se va a colocar primero el término de W cuarta, luego el de W cuadrada y por último el independiente, pues multipliquemos primero .5625 por .192. Ahí va a resultar W a la cuarta. Entonces, hagan eso, por favor. .5625 por .192. ¿Qué resulta? Díganmelo en fracción y en decimal. .108. Así es. 27,250 o 0.108. Observa que menos por menos, o sea, ese término es positivo. Lo vamos a escribir ya como resultado de ese determinante. Primer término, 0.108 W a la cuarta. Anótalo en tu hoja, en una hoja adicional. 0.108 o 27 entre 250, como prefieras, por W a la cuarta. Término que va a contener W cuadrada. ¿Cómo se obtiene W cuadrada? Bueno, es este término que estoy señalando por este otro, y va a ser negativo. Otro, pues este de aquí por este de acá, y también es negativo, porque conserva el signo así. Vamos por ellos. Van a sumarse y los dos resultan negativos. El resultado es negativo. Multiplica. .5625 por 225.28. Y dime cuánto resulta ahí en enteros y decimales. $6,168 sobre 25, que da como 126.72. Así es. Sí, este número por este otro resulta 126.72. Aunque en la cálculo lo veo positivo, porque yo así marqué los números, sé que es negativo, ¿eh? Menos por más. Sí, bueno, pero es 126.75. Quedamos que hay que sumarle, y sí, sumarle simple porque también va a ser negativo. .192 multiplicado por este 3,000 y tantos. Entonces, le sumamos .192 por 3,257. Resultado final. 752.1204. Así es. Lo anotamos como negativo. Entonces, menos 752.204 de W cuadrada. Ya nada más nos falta el término independiente. Ah, pero el término independiente sale de aquí, mira, del 3,000 y tantos por el 225, conservando el signo positivo.
Y mira lo que pasa aquí, el 647, que es el mismo valor. Menos por menos da más, pero aquí sí hay que cambiarle signo. Entonces hay que restar. Resumiendo, a lo que nos resulte de multiplicar el 3257 por el 225, le vamos a restar 647.68 al cuadrado. Vamos a hacerlo. Me da 314.313.75. Sí, ese es, punto 7536. Sí, pues ese es. Aquí está. El 0.18 W a la cuarta menos el 752 de W cuadrada más el 314.000 igual a 0. Ahí está. A partir de ahí tenemos que resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es W cuadrada. Es como si fuera la X, ¿no? Sería 0.108X cuadrada menos 752X más esta término independiente igual a 0. Así que es una ecuación de segundo grado. Puedes aplicar la fórmula general, puedes usar tu calculadora y pídele a tu calculadora directamente el resultado para que me cheque si esto está bien. Sí, es correcto. Ok. Ya está checado con la calcu. Se supone que la calcu pues, está regida por un software que ya fue previamente bien revisado, entonces pues esos son los resultados. Esos son. Pero, pero, más vale ser desconfiado. Vamos a checarlo, ¿no? Vamos a checarlo con lo que sabemos de este tipo de ecuaciones. La solución con el menos b más menos b cuadrada, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c entre 2a. Con eso, con la formulita. Primero vamos a obtener lo de la raíz cuadrada. Vamos a verlo paso a pasito. Por favor, 752.1204, elévenlo al cuadrado. Y díganme el valor. 565.685.0961. Sí. Sin borrar de la calcu ese valor de 565.000 y tanto, vamos a ponemos menos 4 por punto 108 por 314.313. Y nos checamos ahí nuevamente. Entonces, menos 4 por punto 108 por 314. Y ahí nos checamos. ¿Cuánto les da? $429.901.5545. Muy bien. Sacamos raíz cuadrada de eso. Y nos volvemos a checar. 655.6687. Sí, sí, gracias. Bueno, para obtener uno de los dos, el mayor, le sumamos, porque esto en la formulita dice menos b
hay que cambiar el signo. Entonces es positivo. Le sumamos 752 al 655.66 que tenemos ahí en la cálculo. Vamos a sumarle el 752 que vemos aquí. ¿1400 qué? 7.7891. Sí. Eso vamos a dividirlo entre el doble de este valor. Y ahí tenemos el 6517.542519. Ya se quedó así. Pues ya checamos que sí está bien. O sea, nosotros estamos checando que el dato de la calculadora sea correcto. Claro que sí, lo podemos hacer, ¿por qué no? ¿Sí? Ok, ya está. Entonces aceptamos que los dos datos que nos da la calculadora son correctos, pero esa es la primera solución para W cuadrada y la segunda solución para W cuadrada. Si tú quieres W, no W cuadrada, W, sácale raíz cuadrada y tienes estos valores. El más menos 80 y el más menos 21. Esas son las frecuencias naturales que nos solicitaron. Recuerda que el problema decía, determina las frecuencias naturales de vibración de este sistema. Y ya nos pusieron la barra y el disco unidos, tal y como lo vimos. Bueno, pues sus frecuencias naturales son estas. Una de 80.7313 radianes por segundo y la otra de 21.1314 radianes por segundo. Esa es la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Ya? ¿Ya está terminado todo? ¿Ya terminamos? Hablen con toda confianza. Nadie nos oye aquí, solamente está escuchando Felipito, pero ya saben que él es muy no va a decir nada. Allá en su casa no sé quién los está escuchando, pero pues espero que también sean discretos. Ya terminamos, ya podemos irnos a celebrar, a festejar, que ya resolvimos este primer ejemplo. ¿Qué nos preguntaron? Las frecuencias naturales de vibración del sistema. Pues estas son. Una es de 80.73 y la otra de 20, ambas en radianes por segundo. Esa es la respuesta. Repito la pregunta. Pues ya podemos irnos a festejar, ya nos olvidamos del asunto y ya, tan. Bueno, faltaría ver, ¿no? ¿Cuál con tomar, ¿no? Bueno, ¿cuál signo? Sí, has mencionado un aspecto importante. Que una velocidad angular sea más 80 o que la otra sea menos 80. Significado. Pues para ser congruentes con lo que se ha manejado antes, el signo menos significaría que es a favor de las manecillas, y el signo más en contra de las manecillas. Que sea a favor o que sea en contra. No, pues eso es lo de menos. Fíjate que en un instante de arranque del sistema, puedes girar pues, ambos a favor o ambos en contra, uno a favor y otro en contra, etcétera, ¿sí?
No tanto es el signo, no es tan importante porque ya lo sabemos interpretar, así como lo estamos diciendo. Para velocidades angulares, signo menos significa que es a favor, signo más significa que es en contra de los manecillas. Pues ya terminamos, efectivamente, ya terminamos de resolver ese problema porque ya estamos respondiendo lo que nos solicitaron. En realidad sí podemos irnos ya a festejar, pero lo que no deberíamos de hacer es olvidarnos ya del asunto, olvidarnos ya de este problema. No, como les he dicho siempre en este curso, un problema pues te puede enseñar mucho si lo analizas más allá, inclusive más allá de lo que te preguntan. Ya te preguntaron, ya respondiste, ya tienes tu 100, ya tienes tu 100% en ese problema. Sí, no, pero no te conformes, no te conformes con eso. Todavía puedes afianzar más tu conocimiento, ¿sí? Entenderle mejor al sistema y cómo funciona y hacia dónde va, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso mismo te estoy anexando este análisis, que ya no me preguntaron, pero sirve. Ahí está. Considera W2. W2 tiene el más menos 21, el W2 al cuadrado es esto. Considéralo en las ecuaciones que tienes. Mira, aquí en la matriz modal, en realidad tenemos la ecuación 3 en el primer renglón y la ecuación 4 en el segundo renglón. Mira, aquí está la ecuación 3. Todo este paréntesis por A que está aquí. Es lo que está en el paréntesis. Y el menos 647 está aquí. Así que en realidad esta es la ecuación 3. Claro, falta el igual a 0, pero digamos representa el lado izquierdo de la ecuación 3. Entonces, y esta de abajo es la ecuación 4, mire. No hay trampa ahí. Bueno, al punto donde estábamos. Consideras W2 y lo sustituyes. Pero aquí necesitas el cuadrado, así que en W2 ponle 446 aquí en el al cuadrado. Háganlo junto conmigo. Empezamos con el 446. Pónganle a su cálculo 446.5352. Y lo vamos a multiplicar por 0.5625. Díganme qué resulta este término. 251.17605. Sí, muy bien. Entonces, eso se lo vamos a restar a este. Hagámoslo. ¿Qué resulta de esta resta? 3006.1177. Sí, 3006.1177A. Recuerda que eso debe estar multiplicado por A en la ecuación 3. 3006.1177A. Y este vamos a pasarlo al otro lado porque estaba igualado a 0. Entonces, eso es igual a 647.68B. Ahora, el coeficiente de la A lo pasamos a dividir al 647. Hagan la división. 647.68 entre el 3006. ¿Qué les resulta? 0.215453. 53, 97, 24. Sí, ese es el valor. Y te lo estoy anotando aquí con 5 cifras. 0.21545 dB. Es decir, obtienes esto. A igual a 0.21545B. Eso mismo que hicimos aquí en la ecuación 3, hazlo en la ecuación 4.
Por favor, aquí en W cuadrada sustituye el 446. Todo esto multiplica B, esto multiplica A y despeja. Despeja A. Hazlo, por favor. ¿Qué obtienes? ¿Cuánto obtienen? En la ecuación 4. Bueno, vamos haciéndolo juntos ya que no responden. Me dio. ¿Te dio? O sea, te debe de dar algo. ¿Cómo que no te dio? A ver, vamos a haciéndolo juntos. Aquí estamos viendo la ecuación 4, aunque también la tenemos aquí. Vamos a verlo en esta. W cuadrada tiene el valor de 446 porque estamos considerando W2. Entonces, W cuadrada, 446. Ponemos aquí 446. Hagámoslo juntos. 446.5352. Eso lo vamos a multiplicar por, aquí dice 0.192. Y nos checamos ahí. ¿Qué resultado tienen? 85 punto ¿qué? 73, 47, 58. Sí. Vamos a restárselo al 225. $139.5452. Sí, eso es correcto. Bueno, pues eso, ese coeficiente 139.54 y más por B es positivo. Pero este es negativo, pásalo al otro lado, ya es positivo. Entonces, ¿quieres despejar la A? Hay que pasar a dividir el 647. La operación a realizar es 139.54 que tenemos en la cálculo entre 647.68. ¿Qué te resulta? 0.323893. No.
0.2154. Sí, es el mismo. 0.21545, 399, etcétera, ¿sí? Entonces, resulta lo mismo, que A es igual a 0.21545 de B. Viendo esta expresión, A igual a 0.21545B, díganme, ¿A o B? B. A. Se dieron dos respuestas. Como dijeron dos respuestas, pues una de ellas es correcta. ¿Cuál es más grande? ¿A? No, perdón, profe, sí es B. Claro, es B. B es más grande. Aquí dice que A es el 21.5% de B, de lo que valga B. O sea, es más pequeña la amplitud A. Toda esta fracción que estoy interpretando como 21.5%, ¿sí? Bien. Y con W1, si haces esto mismo, pero con W1, con el primer valor, lo sustituyes en la 3 y en la 4, obtienes esto. Chequémosla en una de las dos, al fin ya sabemos que resulta igual en ambas. En ambas. Entonces, por ejemplo, en esta que estamos viendo, en la 4, ¿qué vas a sustituir? En W cuadrada. Bueno, aquí, 6.517 por .192. ¿Qué te resulta? 1251.3681.6. Sí, 225.28 menos eso. Menos 1026.08816. Sí, sale negativo. Lo pasamos al lado derecho y ya es positivo. Hay que dividirlo entre menos 647.68. Menos 1.584251.729. Sí, es correcto. Y lo anotamos así, como menos 1.5843b. Ya sabemos que si revisamos la ecuación 3 vamos a llegar al mismo valor. Bueno, debemos de llegar al mismo valor. Ok, entonces ya consideramos buena esta información. Con la menor de las frecuencias, porque W2 es la menor de las frecuencias, A resulta 0.21545 dB. Y con la mayor de las frecuencias naturales, A es menos 1.5843 dB. Tanto A como B son amplitudes en radianes, ya lo habíamos comentado. Para este ejemplo, así es. Por eso te digo, en este ejemplo. ¿Por qué en este ejemplo solamente? Bueno, porque este ejemplo es vibración oscilatoria. En otro ejemplo, que la vibración sea en línea recta, pues A y B serían amplitudes, pero en metros, o en centímetros, o en pulgadas, o en milímetros. Lineales, lineales, lineales. Entonces, nada más que por eso. Sí, pero las expresiones algebraicas hablan. Nada más hay que saberlas escuchar. Pon el oído cerca de esa expresión que dice A igual a 0.21545b. Pon tu oído izquierdo con el que oigas mejor y concéntrate en lo que trata de decirte. Mira, date cuenta que la amplitud A va en el mismo sentido que la amplitud B, porque aquí no hay un signo menos. Eso significa que van en el mismo sentido. Si A B la
giras a favor, este será a favor. Si a B lo giras en contra, este será en contra. En el mismo sentido. ¿Y qué dice esta otra? Que va al contrario, que la amplitud A es al contrario de la amplitud B. Además, pues que es mayor, la amplitud A es mayor, es 1.5843 veces lo que valga B. En porcentaje diríamos, la amplitud A es el 158.43% de la amplitud de B. Y en sentido contrario. Así que si a B lo giras a favor, A es en contra. Y si a B lo giras en contra, A es a favor. Siempre en contra, eso es lo que significa el signo menos. Por eso te estoy poniendo esta semejanza. Si llevaste mecanismos conmigo, al principio del curso les puse de ejemplo los limpiadores de un automóvil. ¿Alguien llevó mecanismos conmigo y se acuerda de esto? Aunque sea vagamente. Bueno, parece que nadie. Entonces, de todas maneras, ¿sabes cómo se mueven los limpiadores de tu auto? Algunos llevan el sistema de que los dos limpiaparabrisas, los dos limpiadores del parabrisas, se muevan en los mismos sentidos y otros se muevan en contra. Al de los mismos sentidos le llamamos en tándem. Como esto es en los mismos sentidos, sería en tándem y esto es en sentidos contrarios. Te voy a mostrar aquí. Ya puedes verme. A ver, ¿cuál de mis dos manos es la derecha y cuál es la izquierda? A ver, esta, ¿cuál es? ¿Cómo la estás viendo? Izquierda, profe. Mano izquierda, ok. Bueno, entonces, mira, mi mano derecha, que es la que estoy ahorita moviendo, va a representar el movimiento del disco y este el de la barra, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la posición de equilibrio, que es donde se encuentran, si el disco lo giras así y la barra también así, en los mismos sentidos, estamos prácticamente como resolvimos el ejemplo, que los giramos en el mismo sentido y todo el desarrollo que hicimos pues fue en base a esto, ¿sí? Como si al principio los mueves un cierto ángulo y luego los liberas, ¿qué van a hacer? Van a estar haciendo esto, ¿sí? Eso es vibrar en tándem, en los mismos sentidos. Eso es con el W2, mismos sentidos. Ah, pero el otro modo de vibración sería así, mira. A este lo giras hacia acá y a este hacia acá. Sentidos contrarios. Lo sueltas y ¿cómo van a vibrar? Pues van a vibrar así. Esos serían los limpiadores que te digo en sentidos opuestos de un automóvil. Y aquí representa este al disco y este a la barra, ¿no? Entonces estarían haciendo esto. Claro, a nivel microscópico. Yo te lo estoy amplificando mucho, pero eso sería. Serían los dos modos naturales de vibración en los mismos sentidos, en tándem, o sentidos contrarios. Y la vibración la puedes empezar, por ejemplo, así y los liberas. O también la puedes empezar así. Y de todas maneras es lo mismo. O sea, solo hay dos modos de vibración, aunque tenemos 4 posibilidades de iniciar el análisis, pero son 2 modos de vibración.
Ujú. ¿Queda entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces parece que el objetivo, ahora sí podemos decir, se ha cumplido. Ahí están las respuestas, estas son las frecuencias naturales y ahora ya sabemos interpretarlas, ¿sí? Interpretarlas de acuerdo a estas expresiones que se obtienen. Pues este es un modo de vibración y este es otro modo de vibración. A partir de la posición de equilibrio, la barra, porque A es de la barra, ¿no? Va al contrario cuando el disco va a favor. Bueno, decía hacia la izquierda y hacia la derecha, etcétera. Y aquí van en los dos sentidos, en el mismo sentido. Son los dos modos de vibración. Bueno, pues creo que es suficiente para este ejemplo si ya no tienen otro comentario. Pero ahora vamos a ver este otro. Tomen nota, sáquenle foto, traten de entenderlo. Definir la vibración estable del sistema que nos muestran aquí. Sujeto en la parte superior, ese resorte, pues carga todo el sistema, pero está conectado a la masa de 2.5, que se va a llamar masa 1. Luego hay un resorte intermedio conectando las dos masas y una masa que se va a llamar masa 2, pero es de 3.2 kilogramos. Detalle diferente es que aquí hay una fuerza externa, F. Esa fuerza externa es periódica, como los que hemos estudiado antes. 15 seno de 7 pi t. 7 pi t. 6 pi t más una vez pi t. 6, no. Sí, 6 veces pi, vamos a decir, más una vez pi, luego todo eso multiplicado por t. 6 pi, y cada 2 pi es una media, mi cuate aquí. Sí, mira. Fíjate, ella le... Bueno, es una fuerza externa. Si una fuerza externa periódica va a estar actuando sobre el sistema, al final de cuentas, es lo que pasa. Prevalece la frecuencia de la fuerza externa F. O sea, ya en unidades anteriores hasta una frasecita de digamos, de taller de cuates, hemos mencionado, ¿no? Al son que me toques, bailo. Al son que les toque la fuerza F, bailarán las dos masas, bailará el sistema. Eso es, al final de cuentas, la filosofía que aprendimos. Entonces, eso es lo que va a pasar, que va a prevalecer la frecuencia de la fuerza externa. Refinando. Nuestro lenguaje ya es más refinado aquí. Como que al son que me toques bailo. Bueno, pues aquí ya estamos educándonos un poquito mejor. Prevalece la frecuencia de la fuerza externa F. Hay que tomarlo en cuenta. Se trata de vibración forzada y en línea recta.
Así que si decides el análisis por la segunda ley, tendrás que usarla, pero en su forma más la suma de fuerzas. Aquí queda descartada la de I alfa. Te dan los valores de las constantes y además te preguntan, además de definir la vibración estable, cuál es la posición y velocidad de cada una de las masas en este tiempo. Si en el tiempo cero están en la posición de equilibrio, o sea, tal y como se muestra. Cuando F vale cero, ¿cuándo vale cero? Cuando el seno de 7 pi t sea cero. Es decir, cuando el tiempo es cero. ¿Sí? Sí, ok. A partir de ahí, lo que hay que hacer, como siempre, es elaborar el diagrama de cuerpo libre de posición intermedia y a partir de ahí obtener las ecuaciones de movimiento. Por segunda ley, si lo quieres hacer rápido. Por métodos de energía, si quieres ejercitar tus neuronas. A ver, adelante. Dos cosas. Diagrama de posición intermedia y ecuaciones de movimiento. Por segunda ley. Adelante, jóvenes. Ahorita nos checamos.
Aquí está. Este es el diagrama de cuerpo libre. Como ven, digamos que soy de costumbres bien definidas. Soy muy predecible. Siempre he preferido, y lo sigo haciendo, dibujarlo hacia abajo. Aquí esta línea representa la posición de equilibrio y hacia abajo este borde. Claro, si hubiéramos tomado el borde inferior sería así, de aquí hacia abajo. Le llamamos X1 por ser de la masa 1. Ese desplazamiento instantáneo, recordando que esto es un instante dentro del proceso de vibración. No están en reposo, ninguna de las dos masas están en reposo. Tienen una cierta velocidad que aquí sería conveniente dibujarla hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto se llamará X1 de aquí adelante y el desplazamiento desde la posición de equilibrio de la masa 2 hasta donde se encuentra en este mismo instante, lo llamamos X2. Aparece por esa razón, por ese desplazamiento, una fuerza F1 porque estás alargando el resorte de arriba. Esta también se dibujó de tensión suponiendo que X2 sea mayor que X1. Aquí a propósito te lo dibujé más grande, ¿sí? Puedes pensar en cualquier valor numérico, preferentemente en micras para pues, ubicarnos en que son desplazamientos muy pequeños. Aquí los amplificamos lo necesario para poder apreciarlos, pero son desplazamientos muy pequeños. Así que puedes decir, si X2 vale 23 micras y X1 vale 15 micras, dijimos 23 micras y aquí 15, significa que el extremo superior del resorte central se ha desplazado 15 micras hacia abajo y el extremo inferior del mismo resorte central se ha desplazado 23 micras hacia abajo. Se está alargando ese resorte. Se está alargando, pues lo que resulte de restarle a 23, le restamos 15 y el resultado 8 micras es el alargamiento instantáneo de ese resorte. Si ese alargamiento es extensión de esos sentidos. F2, ¿cómo se calcula? Pues con la constante de ese resorte por X2 menos X1. ¿Sí? Y con eso en mente ya puedes pasar a la aplicación de la segunda ley, considerando los positivos hacia abajo, y dices, masa 1 por A1, igual a la suma de fuerzas, pero tomando en cuenta esta convención. F1 se calcula, su magnitud se calcula con 1800 por X1, pero le pone signo menos porque va hacia arriba. ¿Cómo se calcula F2? Bueno, su magnitud se calcula, como ya lo dijimos, con la constante de este resorte, que es 2100, por X2 menos X1, como te lo estoy poniendo aquí. ¿Por qué signo más? Pues porque para esta masa va hacia abajo. Estás considerando esa masa. Por eso es este signo más. Ya lo demás es álgebra. Más 2100 por menos X1, más 2100 por más X2, aquí del lado derecho. Por eso te quedaron así. De 2100 por X1 y 1800 por X1 resulta menos 3900 de X1 del lado derecho. Lo pasas al lado izquierdo. Entonces, esta es la ecuación del movimiento de la masa 1 en base al diagrama de cuerpo libre. Por eso es tan importante ese diagrama. Te lleva de la manita, sin errores, a puerto seguro, o te lleva de la manita a cruzar la calle, ¿verdad? Cuando eras un bebé, un niño, tenían que llevarte de la manita para cruzar una calle, sin peligro de que te atropellen.
¿Sí? Es lo que hace el diagrama de cuerpo libre de posición intermedia. Nos lleva de la manita a buen resultado. Igual para la masa 2, pero en base a este diagrama, positivo hacia abajo. Masa 2 por aceleración 2 igual a 15 seno de 7 pi t. Eso es F, va hacia abajo. Menos 2100. Fíjate, es la misma F2, pero ahora se le está poniendo signo menos y no más como acá. Signo menos, ¿por qué aquí? Pues porque actuando sobre la masa 2 es hacia arriba. Por eso, porque el positivo es hacia abajo. Entonces, ya está superado ese detalle. Viene el álgebra y pasarlo al lado izquierdo, menos el 15 seno de 7 pi t. Ahí lo dejas. Esta es la ecuación 2. Y a partir de ahí se hace la propuesta que corresponda. Para este caso corresponde tomar en cuenta lo que dijimos al principio, que el sistema va a bailar al son que toque F, o ya más de forma más refinada, que la frecuencia de la fuerza externa F es la que va a prevalecer. Entonces, por eso decimos que proponemos que la solución para X1 sea A seno de 7 pi t y para X2 sea B seno de 7 pi t. Estamos tomando la frecuencia de la fuerza F. ¿Sí? Ok, ya esa propuesta es con sentido común. A y B son amplitudes, pero a diferencia del ejemplo anterior, aquí esas amplitudes A y B se miden en metros. Tienen que medirse necesariamente en metros, porque estamos usando las constantes de los resortes en newtons por cada metro. Aquí está el 2100 newtons por cada metro, el 1800. Es más, porque estamos usando en kilogramos las masas. Recuerden que masa por aceleración, esto resulta newtons, es una fuerza, o una suma de fuerzas, ¿sí? Una resultante. Sí, entonces, eso define que A y B estén en metros. Si propones que X sea esto, la aceleración, que es la segunda derivada, resulta así. Y la resulta así. Recuerda que es menos omega cuadrada X, al final de cuentas, la aceleración. Omega cuadrada pues, es 7 pi al cuadrado, 49 pi cuadrada. Aquí está el signo menos, del menos omega cuadrada. Y la X, pues la X2 es esto y la X1 es esto. Entonces, no hay nada que contradiga lo que has aprendido antes. Pero es tiempo de practicar, jóvenes. Así que por la segunda ley de Newton está muerto, es lo que hemos venido haciendo, está regalado. Como que nuestra categoría ya exige algo más, que nos esfuerce un poco más, ¿no? Nuestra capacidad es exigen. Nuestra capacidad es 100 y nada más nos exigen 3. Esfuérzate a nivel 3, aunque podemos esforzarnos a nivel 100. Ups, pues con una mano en la cintura y la otra escribiendo podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, es tiempo de practicar. Por el método de la energía, jóvenes, obtener la ecuación 1. Luego la ecuación 2, pero vamos a darle batería a la ecuación 1. Pero en lugar de la segunda ley, por el método de la energía. Energía cinética, digamos, tenemos estos dos. Son 3, pero ahorita les menciono 2. Energía cinética más energía potencial. Ya que la tengamos, consideramos si el sistema es conservativo, como parece aquí, en el 1, vamos a darle a la masa 1. No hay fuerzas de fricción, no hay amortiguadores, es conservativo. Tan, eso es buena noticia. Por eso podemos usar
que la derivada de la suma de la energía cinética y la energía potencial es una derivada de una constante y es cero. Por ahí, jóvenes. Adelante. Yo también lo voy a hacer. Para presentárselos. Les voy a quitar esta imagen. Un momentito, porque si no, no puedo escanear. Ahora sí ya. Voy a quitarles el sonido también.
¿Alguien ya lo logró y quiere compartirlo? Adelante. Yo ya lo tengo y se los puedo compartir, pero si alguno de ustedes también lo tiene, por favor. A ver, se los comparto entonces. Aquí está, mira. Primero planteas energía cinética, un medio de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, la que tenga en el instante que dibujaste en el esquema dentro de su proceso de vibración. Más 1.6, que es un medio de 3.2, es el mismo de acá, pero de la otra masa, por la velocidad 2 al cuadrado. Esa es la energía cinética. La energía potencial es un medio de la K por la X1 al cuadrado más un medio de la otra K por X2 menos X1 al cuadrado. Este es el alargamiento real. Si lo sumas, puedes aplicar esto. La derivada con respecto al tiempo de... mira, le puse el subíndice 1, porque haz de cuenta es el turno. Le das turno a la masa 1 y luego le vas a dar turno a la masa 2. Primero con la masa 1, luego con la masa 2. Cuando lo haces con respecto a la masa 1, aquí el 2 multiplica al 1 medio, te queda 2.5 de B1, y luego falta multiplicar por la derivada de B1 con respecto al tiempo, que es A1. La derivada de esto es 0 porque cuando estás dándole turno a la masa 1 es constante. ¿Sí? Igual, 2 por 1 medio por 1800 por X1, luego por B1. Acá 2 por 1 medio, X2 menos X1 ya queda el exponente 1 y luego va la derivada de lo de adentro. Como el turno es de la masa 1, es nada más la derivada de este 0, es menos B1. Ya, lo igualas a 0 y lo simplificas, divides todo entre B1, ¿sí? De aquí desapareció, de aquí también, de acá no tanto porque era menos B1, permanece el negativo. ¿Sí? Eso cambia el signo de esto. Y luego, ya que hayas considerado eso y la suma, lo ordenas, ¿no? Lo agrupas y ya. Por ejemplo, menos por menos da más, ya es 2100x1. Con 1800 ya son 3900x1. De ahí sale. Y este era negativo, menos 2100x2. Esta es exactamente la misma ecuación que se obtuvo por la segunda ley. ¿Mm? Nada más que con un poquito más de trabajo. Y mira, para la masa 2, igual, a la suma le das turno a la masa 2, resuelves, primero lo igualas a 0, porque por eso te puse esto así como en segundo término, y con paréntesis, y divides todo entre B2, lo simplificas, y ya después sí ya lo pones bien. Esta es exactamente la misma ecuación que se obtuvo por la segunda ley. O sea, lo hagas como lo hagas, llegas a la misma. Y digamos, es una opción de método de energía. También se puede hacer por el método de Lagrange, que también es método de energía, pero tiene un formato específico. Ok, dejamos ahí esa verificación. Profe, Sí, dime. ¿el 1.6 de dónde había salido? De ese, bueno, de la ecuación de cinemática. Este 1.6. Este 1.6 sale de un medio de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Recuerda que la masa 2 es de 3.2 kilogramos. Si tú sí, es que la había notado como 3.7. No, es 3.2.
3.2, eso lo vemos aquí, mira. No 3.7, 3.2. Ok, Sí, profe, gracias. de nada. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Por segunda ley, que es más rápido, o por métodos de energía, como prefieras tú. Luego el proceso es similar al del ejemplo anterior. Vas a sustituir, o sea, parecido pero diferente, podríamos decir. Sustitúyelo en la ecuación 1 y en la ecuación 2. O sea, las ecuaciones que se obtuvieron. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Aquí vas a sustituir, pues sí, la propuesta que se ha hecho en cada una de ellas. Y haciéndolo llegamos a esto. Cosa que te invito a que compruebes paso a pasito. 2690 veces A menos 2100 veces B igual a 0. Y como se le da el número 3, y como número 4, 2100A más 552B igual a 15. Ya se eliminó el seno de 7 pi t en todos. Igual ya todo ese proceso. Idéntico al del ejemplo anterior. Solamente que aquí ya no necesitas decir que lo resuelves el determinante, etcétera, etcétera. No, porque ya te quedó como un sistema simple, un sistema común de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuélvelo por el método que quieras o inclusive con tu calculadora. Si es tanta tu flojera, como a veces es la mía también. Yo también he caído en aberraciones tales como multiplicar 2.7 por 10 y lo estoy buscando en la calculadora. Qué tontería, ¿verdad? Pero bueno, también he caído. Somos humanos y nos gusta la comodidad. Pero es mejor eh, usar las neuronas, ejercitarlas. Siempre será mejor, aunque tarde un poquito más. Como quieras, métele los datos a tu cálculo y dime si estos valores están bien o hazlo paso a pasito. ¿Qué harías para obtener primero A? Pues eliminar B. 552 por todo lo de arriba y le vamos a sumar porque tienen signos diferentes. 2100 por todo lo de abajo. Así ya eliminamos B y obtenemos A. Vamos a suponer que es correcto. Sácale foto y lo checas, lo compruebas paso a pasito después o con tu cálculo. ¿Alguien ya lo hizo con la cálculo? Sí, da, profe. Sí, están bien. Ok. Bueno, hay que observar que tienen el signo que física, ¿verdad? Posición de equilibrio para masa 1, posición de equilibrio para masa 2. Si consideras el positivo hacia abajo, pues significa que van a empezar moviéndose hacia arriba. Si consideras el positivo hacia arriba, significa que van a empezar moviéndose hacia abajo. Es lo que significa el signo menos. O sea, no hay problema. No hay ningún problema. De hecho, no debe haber ningún problema. Solo hay que interpretarlo correctamente. Si lo tomamos literal, pues x1 se va a escribir así, según la propuesta. Recuerda que se dijo A, seno de 7 pi t, y aquí B, seno de 7 pi t. Sustituye los valores que obtuviste y ya tienes la solución para x1 y la solución para x2. Fíjate, te lo estoy cambiando a milímetros. En realidad es 0.0107 y 0.013, tal y como lo vemos aquí, 0.010, pero esto está en metros. Ya que lo tienes así, tú lo vas a poder escribir como quieras, en metros, en centímetros, en kilómetros, en pulgadas, en micras, en lo que quieras. Entonces, yo escogí expresarlo en milímetros. Por eso le puse así.
Sí, pero que los dos vayan en el mismo sentido, aunque sea negativo, es lo mismo que si lo pones positivo. Nada más cambias la convención. Aquí esta de positivos ya los dos se adapta también a decir que los dos hacia abajo o los dos hacia arriba, según consideres el positivo. Así que sin problemas, si te resulta esto, lo puedes cambiar a esto. Y ya si decidiste cambiarlo, derívalo, obtienes velocidades. Tienes aceleraciones. Esto constituye la respuesta A, o sea, ya estás diciendo todo, cómo vibra el sistema, ¿sí? Cómo vibra el sistema. Como dejamos la función seno, empezamos en t igual a 0 y están en la posición de equilibrio en las dos. En un instante posterior al de 0. Pero de tal forma que el ángulo de 7 pi sea menor de 90 grados. A ver, los voy a forzar a pensar, ¿eh? Piensen en un valor del tiempo, ahorita no numérico, sino nada más decimos tal que al multiplicarlo por 7 pi en grados nos dé algo menor de 90 grados. La posición de la masa 1 es positivo. Si el positivo lo estamos tomando hacia abajo, pues se va a ir hacia abajo. Pues una cantidad menor de 10.77 milímetros, ¿no? Pero va hacia abajo. Y la masa 2, una cantidad menor de 13.81 milímetros, pero hacia abajo. Y así sucesivamente, eso ya lo puedes interpretar. De hecho, en cualquier valor del tiempo que te den, tú puedes dar la respuesta. Nada más lo sustituyes aquí, consideras que eso está en radianes, nada más recuerda que eso está en radianes, y no tienes problema. Pero lo puedes transformar a grados si quieres. Las velocidades también y las aceleraciones. Tú dime en qué valor del tiempo quieres y yo te digo el valor de posición, velocidad o aceleración. Nada más me preguntaste posición y velocidad. Ah, bueno, pues eso es lo que te doy. Solo preguntas eso, solo respondo eso. ¿Quieres en t igual a 1.0343 segundos? Y considerando el positivo hacia abajo, esto es lo que resulta al sustituir. ¿Cómo se interpreta? Ah, bueno, si el positivo es hacia abajo y tienes negativo, quiere decir que en ese instante, la masa 1 está 7.375 milímetros arriba de su posición de equilibrio, de su respectiva posición de equilibrio, porque la posición de equilibrio de M1 es distinta de la posición de equilibrio de M2. Igual pasa para la masa 2. Y la velocidad, mira, te resultó negativa. Significa que va hacia arriba. Eso es. Te forcé a pensar, pero ¿es mucho pedir? Claro que no, ¿verdad? La respuesta de ustedes con rebeldía, con valentía, debe ser: claro que no, maestro, puedo con eso y mucho más. Usted nada más dígame qué quiere y yo, analizando el sistema, le responderé correctamente. Fuerza, valentía, coraje, capacidad. Todo eso lo tienen ustedes, así que sin problemas. Bueno, pues ahí es ya completo el segundo ejemplo. En este instante, si no tienen dudas, ¿tienen dudas? No, pero Ok, como dijeron no, como escuchamos todos claramente un no, en este instante ya se les puede declarar expertos y aptos para cualquier problema de la unidad 5. Sin embargo, por el momento no lo voy a hacer. Vamos a esperar. En la siguiente sesión les voy a presentar un tercer ejemplo. Y ya después de ese tercer ejemplo, entonces sí. Nos vemos el jueves, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.